Listo. Bueno, No le pido si es estamos en la Asociación Eslovenia Unida, el 26 de agosto del 2010. Estamos entrevistando al señor Antonio Miserit. Los entrevistadores somos Silvana Rufail, Gisela Arena y Laura Benaliva. Y bueno, y Antonio nos va a contar su experiencia migratoria en la Argentina. Bien. ¿Podrías presentarte Bueno. primero? Mi nombre es Antonio Miserit, en esloveno se me conoce como Tone Miserit, que es un apelativo como Pepe para José, Tone para Antonio. Y lo curioso es que en Eslovenia los apelativos a veces superan al nombre, de tal manera que incluso yo, por ejemplo, cuando mando un documento oficial a Eslovenia por parte de la colectividad o firmo algún convenio, incluso tratándose de subsidios, firmo como Tone, no como Antón, que figura en el documento. Y queda, el sobrenombre ese queda y tiene validez legal hasta tal punto, ¿no? Bueno, Tone Miserit, 66 años, 66 años de edad, 56 en el país, de carrera de título de profesión periodista. Estuve trabajando mucho incluso en los medios argentinos, pero desde hace unos 12, 13 años dedicado full time a la colectividad. ¿Por qué? Y por varias razones, estoy trabajando en la colectividad desde hace mucho, o sea, yo incluso trabajaba en las organizaciones juveniles, pero después me retiré un poco por mi matrimonio con una argentina y bueno, pero todo el tiempo colaboré con el periódico, escribiendo artículos y de hecho conservé el idioma por lo escrito y lo leído, más que con lo practicado, por casi 25 años que no hablaba esloveno. Bueno, yo trabajaba en la revista Q, no sé si, una vieja revista Q, y bueno, después fundió y pasé por varias etapas, entre las cuales 2 años de tachero, y después armé una pequeña empresita unipersonal de servicios periodísticos. En determinado momento me ofrecen trabajar acá. Me interesó, me fascinó y bueno, ahí comencé a trabajar acá en el centro esloveno de la calle Remo Falcón 4158, que es una especie de centro coordinador de la colectividad. Y bueno, fui adquiriendo nuevas responsabilidades hasta que hoy realmente de sol a sol trabajando lo esloveno. ¿Y la mujer que era tu esposa era Sí. descendiente de esloveno? No, era descendiente de vascos, gallegos y genoveses. Pero eso no influyó en algo Sí, ella no simpatizaba mucho con la colectividad, entonces poco aceptando sus deseos, me alejé. Y después volviste. Y después volví, cuando te exactamente, divorciaste. después del divorcio, tal cual. Sacaste la colectividad. Sí. ¿Y por qué? No, pero no me divorcié con la colectividad. No, pero por como contabas, era como que... Sí, exactamente. Ella influyó que yo me separara. Sí. Y al separarme, o sea, que yo me separara de la colectividad, y al separarme de ella... ¿En qué año viniste a Argentina? 1954. Sí, el último año estábamos hablando del gobierno peronista, de la segunda presidencia de Perón, y sí. ¿Cómo te impactó el Buenos Aires de ese momento? O sea, yo vivía en un pueblo que tenía 52 casas. Porque el número de ese pueblo, por ejemplo, Schentrupert 52, era la última casa que se había construido y entonces era fácil. ¿Cuántas casas son? Tantos como números de Schentrupert hay, ¿no? Después, por supuesto, ahora creció, no hay 52, hay 82, ponele, pero o sea, venía de un pueblo que era totalmente de provincia, de campo.
y había ido a la capital, que era como wow, como mucho, no sé, 3 veces, como mucho. Y bajar del barco y encontrarse con una ciudad que no tenía fin, realmente no tenía fin, era muy impactante, pero lo que personalmente calculo que tengo es un gran poder de adaptación. Me adapto muy fácil a las circunstancias, a las personas, a la geografía, entonces me adapté muy rápidamente digamos, al país. Nosotros, cuando bajamos del barco, mi padre vivía acá, mi padre llegó en el 49, o sea, 5 años antes, y no tenía una casa, así que había alquilado una, pero todavía no estaba desocupada cuando nosotros llegamos, y entonces por 2 semanas nos fuimos a vivir a lo que es la Villa Eslovena en Lanús, lo que yo te contaba, que Remedios de Escalada, se llama concretamente el lugar, y es un lugar donde los eslovenos viven como muy amontonados, porque ellos iniciaron el barrio, lotearon y todo, y estuvimos viviendo ahí 2 semanas, tras lo cual nos mudamos a Merlo, donde estuvimos viviendo 10 años, 12 años, una cosa así, en una casa que estamos alquilando. Ahí también mi papá falleció, cuando yo tenía 20 años, y entonces como era un lugar, digamos, bastante descampado todavía, no era, yo estoy viviendo en la gran ciudad, la escuela primaria iba a Merlo, que en ese momento tampoco era lo que soy, y la característica era de que ese barrio donde vivimos en Merlo, la mayoría eran polacos, entonces como que el oído estaba adaptado, ¿no? Pero así todo, cuando de Merlo empecé a venir al centro, a empezar a hacer el ingreso en la facultad, empecé en ciencias exactas, no me resultó nada extraño, o sea, bien, ciudad, bárbaro, el Sarmiento, maldecido y denostado, ¿no? Pero bien, sin ningún problema. ¿Y tu mamá? Mi mamá es el caso contrario. Mi mamá nunca aprendió a hablar castellano. Tiene 93 años, sigue viva, y ahora sabe menos que antes. Antes por lo menos miraba los noticieros y entendía, sabía de qué se trataba por lo menos. Ahora mira los noticieros y mi hermana, que está con ella, tiene que contarle todo porque no, además de no oír ya mucho, no entiende nada, ¿no? Pero nunca aprendió a hablar el castellano, no solo de corrido, ¿no? Digamos, las cosas elementales sí, salía a comprar, salía a hacer los mandados, pero salía a trabajar. Lo que pasa es que trabajaba en una imprenta donde la mayoría eran eslovenos, entonces tampoco necesitó. Pero nunca aprendió, pero es una cosa, yo creo que es una negación psicológica, nunca llegué al punto exacto. ¿Nunca le preguntaste? Sí, le pregunté, que no pudo, ella dice no pude aprender, pero no, yo sé que es una negación psicológica, porque personas, o sea, mujeres mucho mayores que ella, aprendieron a hablar, o sea, a los ponchazos, muy duro, con pocas palabras, pero aprendieron a hablar, y ella nunca aprendió a hablar. Y vos viniste a Argentina con 10 años. 10 años. ¿Te acordás cómo era el barco, cómo fue el viaje en el barco? Sí, perfecto. El barco se llamaba Andrea C, que era de la línea Costa C, que ahora están los cruceros, antes eran barcos de pasajeros semicarga, porque además debajo de las cabinas de los pasajeros estaba la carga, y nosotros íbamos por supuesto en tercera clase, tercera, segunda, primera. Pero tercera clase había 2 terceras clases, que eso nos dimos cuenta después, porque nosotros con mi mamá íbamos como en una cabina donde había 4 cuchetas
yo era el quinto y entonces me pusieron una semicucheta o no sé cómo arreglaron para que yo pudiera viajar ahí adentro. Y otras familias, en ese barco vinieron 27 eslovenos. O sea, todas familias que los padres estaban acá y las madres con los chicos habían quedado allá. Y éramos los únicos con ese privilegiado tercer clase A, y los demás eran mucho más, digamos, como cabinas multitudinarias, donde en uno de los puertos, creo que eran Santos, el día que el barco atracó y al día siguiente les desmontaron las cabinas, levantaron el piso y abajo estaba la carga. Entonces descargaron y después volvieron a montar y los volvieron a instalar, ¿no? Y además ellos tenían un comedor que era un tipo galpón, ¿no? De mesas alargadas, y nosotros comíamos en un comedor que era de tercera clase, pero mesas redondas y qué sé yo, no sé, o sea, se ve que se acabó la tercera clase popular, sobraba la tercera clase privilegiada, bueno, nos metieron ahí, no sé si por sorteo, por licitación o cómo fue, pero realmente y me encantó el viaje, me fascinó, eran 21 días de viaje, claro. Salimos de Génova, donde después que llegamos tuvimos 3 días en el hotel de emigrantes, después el barco y realmente me fascinó el viaje, era muy, muy interesante, para mí era todo nuevo, claro. Vos pensás, un chico que alguna vez se habrá subido a algún bote y de repente es un barco que no sé cuántos pasajeros había, pero de todas las nacionalidades, de todos los idiomas. ¿Y viniste con tu hermana? Claro, éramos dos hermanas y 2 hermanos, las hermanas mayores y los 2 hermanos menores. Mi madre, 4 hijos. ¿Y por qué vinieron? Porque mi papá estaba acá. ¿Por qué tu papá vino? Bueno, mi papá vino porque al terminar la guerra tuvo que escapar porque en Yugoslavia entró el régimen comunista y entonces él se fue porque lo hubieran matado, sí, lisa y llanamente, tenía miedo y bueno. Y en ese momento emigraron, no sé, muchos, fundamentalmente a Austria y a Italia. Eso fue en mayo del 45, donde se retiraron los civiles y las formaciones anticomunistas, que ahí sí, se entregaron a los ingleses, se entregaron a las armas, ellos los repatriaron y por supuesto los mataron, eran 12.000, los mataron sin juicio y todo lo demás, ¿no? Eso es una cosa. Los civiles también los iban a repatriar, pero hubo una intervención de un señor que había estado viviendo en Estados Unidos y dominaba perfectamente el inglés. Entonces intervino por encima del jefe regional del ejército británico, contactó a un general superior, una cosa así, bueno, logró que los civiles quedaran. Quedaron en los campos de refugiados durante 3 años y en el 48 empezaron a migrar. Y las posibilidades eran distintas: Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Estados Unidos quería gente joven, Canadá, gente con algún título, Australia, preferentemente mujeres y si no, parejas jóvenes. Y acá la Argentina, que venga el que quiera. Acá tenemos, en el archivo nuestro tenemos lo que le llamamos la lista de Roma, porque en Roma funcionaba se llama el comité social, que iba de campo en campo, o sea, los campos de refugiados, anotando a la gente que quería venir a la Argentina, porque había permiso, en ese momento Perón firmó un permiso de entrada para 10.000 eslovenos. Había como, en la lista hay como 12.000, 13.000 anotados. Todos se anotaban por las dudas, pero si les salía antes a Estados Unidos, Canadá o Australia, bueno, Estados Unidos, Canadá o Australia. Es más, alguno que ya vino a la Argentina y el permiso lo se dio después, por supuesto se fue volando
A la Argentina no la conocía nadie, era un mundo desconocido, todo el mundo hablaba de Canadá, de Estados Unidos, de Australia incluso, pero la Argentina no. Lo que pasa es que acá había un cura que se llamaba Juan Kladnik que estaba a cargo de la pastoral de los eslovenos que habían venido antes y él fue el que hizo los trámites, lo entrevistó a Perón y qué sé yo, y organizó la llegada. Y bueno, mi papá vino en el 49 y en el 53, por una intervención de los Estados Unidos, Tito se ve obligado a dejar salir a familias de refugiados, o sea, de los que habían salido, porque le habían hecho un préstamo, no lo pudo pagar, hubo que refinanciarlo y ahí viste, siempre las financiaciones, además de los términos financieros, se pone algún término de índole política. Sí. Bueno, entonces ellos habían puesto, bueno, sí, pero a condición de que, bueno, entonces mi mamá logró que le dieran permiso. Es más, ella presentó el pedido, todos los papeles y todo, y no le salía. Iba a la delegación del Ministerio del Interior y dice, no, su pedido no, todavía no está resuelto. Un día viene al pueblo donde estaba la familia, un primo de ella, que la madre de él también vivía en Schöntrupert, que era un capo, no sé, coronel o algo así de la policía secreta en Belgrado, o sea, federal. Y le dice, che, ¿vos por qué estás todavía acá? ¿Por qué no, si tenés permiso para ir con toda la familia a ver a Martín era mi papá? Dice, no, yo ya presenté todo. ¿Cuándo lo presenté? Hace como 6 meses, 8 meses. Y no me sale. Ah, sí, no te preocupes. A los 3 días la llaman, ya está súper bien. Siempre tenés una palanquita, sea el régimen que sea, tenés una palanquita, la cosa se resuelve. Y bueno, así vinimos. ¿Y qué te acordás de la vida en Eslovenia? Todo, que éramos Fuiste a la chicos. escuela, ¿no? Sí, hice 4 grados de primaria. A los 10 años, 4 grados de primaria. Empezaban a los 7, 8, 9, 10. A los 10 años, claro, allá el régimen es distinto, porque como las clases empiezan en septiembre y terminan en mayo, junio. Claro, porque el verano ya es al revés, el verano es mejor eso. Y estaba terminando 4º grado cuando nos vinimos. Nos venimos un mayo, en junio terminaron las clases, o sea que casi terminaba 4º grado. Y cuando vine acá, claro, caímos mal. Llegamos en junio, o sea, estaban las vacaciones y después empezaba... ¿Y qué grado tuviste que empezar? Y volví a 4º. Lo que pasa es que acá había primero inferior, primero superior, era el régimen de entonces, bueno, 4º, que más o menos correspondía. Lo llamativo es que yo acá fui a 4º grado sin saber hablar castellano. Mis hermanos habían aprendido algo, había un libro, qué sé yo, para aprender castellano a partir del esloveno, pero yo fui y por supuesto terminé el 4º grado hablando, no digo perfectamente, pero hablando muy bien el castellano, que es la mejor manera de aprender. ¿Te recibieron bien en la escuela? ¿Sentías Sí, no. Era, mira, realmente yo primero iba, hasta que terminó ese año escolar, a mi hermana la mandaron a un colegio de monjas a Merlo, y bueno, y yo la acompañaba y me metían en un grado inferior o 2 grados inferiores. Resulta que era un colegio de monjas, eran todas chicas, entonces yo estaba ahí, pero bien, no. Y cuando fui ya regularmente al año siguiente a hacer el 4º grado famoso que repetía, ningún grado. ¿Tus compañeros y tu profesora sabían que eras esloveno? Sí, sabían que era extranjero, esloveno. No distinguías. Claro, ahora estuvimos en el Mundial, dejamos fuera a Rusia, qué sé yo, perdimos con Inglaterra, qué desgracia, pero ahora Eslovenia ya es... Pero antes era Yugoslavia, entonces yo era yugoslavo. Andá a explicarle que Eslovenia es una república, que no es provincia, que es república, esto es otro idioma, viste, era... ¿Pero siempre hiciste escuela religiosa? No. Ah, Los grados de primaria, 4º, 5º y 6º lo hice en la escuela de Estado. La secundaria sí, lo hice en la escuela religiosa, pero no
por hecho de ser escuela religiosa, sino porque la secundaria más cercana en ese momento era el Nacional de Morón, que hice el examen de ingreso y no llegué. Quedé afuera por unos centésimos, no sé, qué sé yo. El tipo cuando fui a averiguar me dice, no, pero vaya a hablar con la directora, qué sé yo, que usted le poquitos lo van a dejar entrar. No sé, en ese momento, en ese año, en Merlo había empezado el colegio parroquial, o sea, primer año. Y bueno, qué sé yo, fuimos, averiguamos, sí, y realmente bueno porque éramos 20, era un grado chico, nos llevábamos re bien, era un grupo macanudo. Había muchos compañeros que también eran inmigrantes. Había dos que eran polacos del barrio ese donde yo vivía, así que incluso viajamos juntos en colectivo a la mañana, todo. Y había un portugués, había dos que eran hijos de italianos, o sea, típico grupo argentino, ¿no? Sí. Y del día que llegaste a Buenos Aires, Sí. ¿te acordás de algo de ese día? Sí, llovía a cántaros a la tarde. Llegamos a la mañana, hacía frío, había niebla. Yo me acuerdo, bajamos del barco y estuvimos ahí, tuvimos que esperar todo el trámite de inmigración y qué sé yo. Y me acuerdo que había una reja que separaba a los que llegaban de los de afuera. Y en esa reja estaba subido mi papá porque no lo dejaban entrar. No sé cómo era. Entonces yo lo veía, pero no nos podíamos acercar. Cuando salí, sí, me acuerdo que era medio raro. O sea, los eslovenos en Eslovenia es gente más vale fría, no es abierta, cálida como acá. Nos encontramos, nos dimos la mano. Hola papá, hola hijo. Era la primera vez que yo lo veía, porque yo nací cuando él ya se tuvo que ir de Trooper. O sea, ni él me vio a mí antes, ni yo lo vi a él antes, ¿no? Y cuando nos encontramos nos dimos la mano. Qué bueno. Y bueno, después vino un amigo de él, con el auto nos llevó hasta el centro. Él trabajaba en la curia metropolitana, ahí sobre Plaza de Mayo. Era, qué sé yo, con categoría de empleado de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual dependían las oficinas del arzobispado. Y él también tenía una piecita, un dormitorio chiquito ahí, en el mismo arzobispado, y ahí dormía y por eso no tenía casa, no tenía nada, tuvimos que alquilar y como todavía no estaba, nosotros no podíamos ver ahí. Entonces por eso fuimos a ver a la casa de una familia amiga de él en Lanús, donde él era el maestro del curso que recién se iniciaba, ¿no? Se iniciaban en el 49 los cursos y él era el maestro, había organizado el curso, porque él era maestro de profesión. Y ahí dormimos en la casa de esa familia, en realidad dormimos sobre colchones en el piso, porque incluso ellos, que eran varios, era casa chica hasta para ellos, pero bueno, era gente de gran corazón y ahí. Estuvimos 2 semanas hasta que fuimos a Merlo, a vivir a Merlo, una casa alquilada. Lo llamativo era que a mí me extrañó muchísimo, que era el tiempo de Perón donde las casas se alquilaban y se subalquilaban, o sea, el inquilino podía subalquilar la casa, entonces estábamos nosotros en 2 piezas y en las otras 2 piezas había otra familia, mejor dicho, eran 2 mujeres, cada una, que eran hermanas, cada una con sus chicos, ¿no? Y compartíamos la cocina y qué sé yo, y todo, esas cosas. ¿Y vos llegaste en el 54? En el 55 fue el bombardeo. Sí. ¿Te acordás cómo fue eso? ¿Si te asustaste? No No me acuerdo exactamente el bombardeo. Sé que mi mamá había venido, ella ya estaba trabajando en la encuadernación de esa imprenta que te había contado, y volvió a casa diciendo que la mandaron a casa porque había paro general o algo así. Pero yo no entendía bien, ¿viste? Porque
primero, qué sé yo, la casa de gobierno, ¿qué es la casa de gobierno? Ahí es donde vive el presidente, ¿viste? Bien de chico que no se ubica todavía, no se ubica todavía. Y lo que sí me acuerdo es que un día papá llegó a casa diciendo que habían cerrado las oficinas y que le dijeron que se vaya porque fue el día que después quemaron la curia, esa iglesia y todas esas cosas, ¿no? Incluso la habitación donde dormía él, el fuego no la alcanzó. Pero en una oficina donde tenía él algunas cosas, sí, alcanzó y se quemó las cosas que tenía, unos papeles y qué sé yo. Y él era el director de la revista para chicos de la colectividad. Y me acuerdo que como que había salido, que el número ese no salió, en el siguiente decía que no pudo salir el número anterior porque al director se le habían quemado los papeles que tenía para los artículos para la revista, ¿no? ¿Y cómo veía tu papá el movimiento peronista? Mira, en general la colectividad simpatizaba mucho con Perón porque era el que les abrió la puerta para venir al país. Es más, todavía hoy día la colectividad, o sea, si hacemos una división ideológica, no política, ideológica, la colectividad es de derecha. O sea, ese fue el nacimiento de la colectividad. Nació huyendo del comunismo, o sea, era de derecha. Pero simpatizaba mucho, es más, todavía simpatiza mucho con el, digamos, con Perón, y con el ideario porque la derecha eslovena es una derecha muy llamativa, porque socialmente son muy abiertos. Por el mismo asunto de la iglesia, porque como el campesino esloveno estaba dependiente de los bancos alemanes, había un cura, en Eslovenia todo lo hicieron los curas, ¿no? Había un cura que hacia fines del siglo XIX empezó el movimiento cooperativo en Eslovenia. Entonces el campesinado esloveno estaba basado, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, tenía basada tenía basado su éxito económico en las cooperativas, que era de hecho era, digamos, la cooperativa es un invento socialista, digamos, ¿no? Pero el tipo vio que era la única salida para no depender de la banca alemana. Entonces organizó las cooperativas y en cada pueblo había una cooperativa. Entonces en ese sentido eran, digamos, bastante, no digo de izquierda, pero la cosa funcionaba de esa manera. Y la gente, sí, Perón nos abrió las puertas, nos dio este país y además la gente se sintió muy bien recibida. O sea, fundamentalmente porque en la Argentina hacían lo que se les cantaba. Económicamente tenían todas las posibilidades de cualquiera, y en cuanto a conservar las tradiciones, el idioma, las cosas, no había, es más que una presión en contra, había una presión a favor. O sea, hablan su idioma, qué bien, ¿no? Qué bien. Mientras que el anglosajón en Estados Unidos, al contrario, ahí te asimilás o te asimilás. Entonces, hace poco había una discusión, porque en Eslovenia, digamos, el fenómeno migratorio es muy importante. Incluso en este momento hay un ministro dedicado a los eslovenos que viven afuera, y hay una oficina que maneja todo el tema de las relaciones con las distintas comunidades en los distintos países,
Y el caso argentino es un caso muy particular, porque se supone que una migración puede perder el idioma ya hacia los finales de la primera generación y decididamente lo pierde en la segunda generación. Mientras que acá ya tenemos, está iniciándose la cuarta generación y los chicos todavía hablan esloveno, ¿no? Entonces es un caso que ellos estudian como, wow, un caso especial. Y justamente la vez pasada en un encuentro, justamente este ministro decía, claro, porque lo que pasa es que ustedes llevaban, la emigración de ustedes tenía muchos intelectuales, era cierto, muchos curas, que era tradicionalmente fomentador de la parte idiomática, de conservación de las tradiciones y todo eso. Yo digo, la misma cantidad fue a Estados Unidos, fue a Canadá, no tanto a Australia, pero bastante. O sea que es la circunstancia argentina la que ayudó a que la colectividad se mantuviera como se mantuvo. Y nos remitimos a Ortega y Gasset, que dijo el hombre es él y sus circunstancias. Cuando depende de dos factores, del hombre y de la circunstancia. Porque la inmigración anterior, que había venido básicamente de Primorska y Prekmuria, tenía las mismas facilidades, pero no tenía los mismos elementos que nosotros. Entonces no se conservó tanto tiempo como nosotros. Mientras que lo que fueron a Estados Unidos y a Canadá tenían los mismos elementos, pero la circunstancia era distinta. Entonces está perfectamente comprendido, ¿no? Que es así. Bueno, ya nos fuimos al carajo. No. ¿Qué tradiciones eslovenas se conservaban en tu casa, en el seno de tu hogar? ¿Las comidas, la música que escuchaban? Sí, la música la escucho, sí. La primera tradición, la religión. Nosotros vivimos medio, Merlo era medio lejos del centro más cercano que era Ramos Mejía. Así todo, al comienzo íbamos a misa a Ramos Mejía, porque había misa en esloveno. Y los primeros jueves, que es una tradición muy, muy eslovena, la hora santa, la oportunidad de confesar, así que íbamos a Ramos Mejía. Después poco se fue perdiendo, más que eso porque como yo iba a un colegio católico tenía que ir a misa ahí, salvo alguna vez que venía a misa de la colectividad una vez por mes y todo eso, ya un poco eso se dejó. Entonces, pero esa fue la primera. La segunda, por supuesto, en casa se hablaba en esloveno. La música no tanto, porque el tema es que tuvimos un comienzo muy, digamos, muy restringido en cuanto a los elementos, a la tecnología. El primer tocadiscos que tuvimos era uno que creo que en tercer año, en cuarto año de la secundaria, un compañero mío que era, viste, el Mr. Chispa, ¿no? Estaba armando cosas, era radioaficionado y me armó él un tocadisco, compró un motorcito, que es una púa, dos lámparas esas todavía. Y bueno, y me armó el tocadisco para enchufarlo en la radio, que la radio sí la había comprado mi hermana, y bueno, y ahí pasamos los primeros discos, yo ya tenía como, qué sé yo, 16 años, una cosa así. Pero lo que sí se cantaba mucho en casa, se cantaban canciones eslovenas. El esloveno es un pueblo muy cantante. Es más, es como una característica del esloveno genéticamente es tener un buen oído. O sea, yo por ejemplo cantaba segunda voz sin haber estudiado segunda voz de una canción. O sea, por oído, alguien canta la primera y yo automáticamente saco la segunda. Es malo, hasta lo hago con canciones folclóricas argentinas, ¿no? O sea, es un don natural y que es muy común al esloveno. Entonces se cantaba mucho, ¿no? Y por supuesto las comidas, ¿no? ¿Qué comidas? ¿Qué sé yo? ¿Cuáles son las típicas? Bueno, lo más típico esloveno es la potica, que es un arrollado, arrollado con masa de pan, pero con masa especial de pan, porque es una masa muy, muy suave, muy
muy rica, no es el pan común, es leudada y se hace un arrollado fundamentalmente sobre la base de nuez. Claro, las nueces allá eran casi diría una plaga, ¿no? Porque incluso la gente, nosotros por ejemplo, vivimos en el pueblo, no teníamos mucho lugar, digamos, teníamos una quintita donde mi abuela hacía lechuga, tomate, todo lo que sea, pero para árboles no había. Pero en las montañitas, en las lomas cercanas, había gente que tenía nogales a lo loco. Incluso decían, bueno, vengan a buscar, porque así, viste, un poco le limpiamos, porque hasta no, había tantos nogales que a ellos, y ahí nadie compraba, no podían vender, salvo que estuvieran muy cerca de alguna ciudad, que entonces las mujeres iban y vendían en la feria. Entonces, viste, íbamos y lo que juntábamos lo llevábamos. Entonces la nuez era barato o gratis. Entonces el arrollado era de nueces, muy, muy rico. Es una cosa, el strudel, que no es esloveno, pero es importado de Hungría. El strudel originalmente es húngaro, que vino de Eslovenia pasando por Hungría, o sea, por Viena. Muchos creen que es alemán. No, originariamente es húngaro, sí. Igual que la Dobos, que es casi el mismo principio, ¿no? Y después, lo que todavía se conserva mucho es, por ejemplo, la papa hecha al estilo esloveno, que es una papa que es hervida, después se corta en rodajas, y después medio como que se la hace sobre aceite y cebolla, un revuelto, que es muy rico y realmente yo no vi en otro lado que se haga. Eso todavía en los centros eslovenos, cuando hay algún almuerzo, poner la firma, ahí está. ¿Cuáles eran las formas de entretenimiento cuando eras chico? ¿A qué lugares de Buenos Aires salían? ¿Salían a pasear? No, ¿Venían a pasear la ciudad? Yo empecé a venir a la ciudad cuando empecé la universidad. Antes, alguna vez, habrá sido en total 3 o 4 veces por ahí algún cine, alguna vez alguna película muy especial, por ejemplo, qué sé yo, Quo Vadis, Los 10 Mandamientos, siempre rengueando por lo religioso, ¿no? Y mucho más no recuerdo. Yo el obelisco lo vi por primera vez cuando iba solo a la facultad. La Plaza de Mayo no la conocía. Y no sé yo, cosas así, no. ¿Se hacían bailes de la colectividad? Sí, ¿Fiestas? sí, pero como estamos medio lejos, nosotros de noche no íbamos, o sea, tanto los bailes no íbamos. Y lo que íbamos mucho era, además los bailes son muy posteriores, porque al comienzo el baile era medio mal visto en la colectividad. Y es más, cuando los centros de esto empezaron con el tema de los bailes, hubo ciertos roces. ¿Pero por qué? Y que es medio inmoral. Bueno, sí. Claro. Ubicate, allá también, o sea, los bailes no se organizaban muchos bailes en el pueblo. O sea, los bailes eran en la fiesta de los bomberos. Los bomberos es una institución que, bomberos voluntarios, por supuesto, que están acá. Y una vez al año organizan su fiesta y ahí sí se baila. Fiesta de los bomberos. Y no recuerdo que en mi pueblo hubiera otra. ¿Y los bailes típicos que eran las mujeres bailando? No, los bailes típicos ya es otra cosa. Los bailes típicos, pero te aclaro algo. Bailes típicos eslovenos yo vi por primera vez en la Argentina. ¿En serio? En serio. Porque allá, en determinado momento, dejó de ser baile típico para convertirse en una tradición practicada por los cuerpos de bailes o por los centros tradicionales o cosas así. O sea, no hay como acá peñas, ¿viste? Acá hay peñas, entonces si vos te gusta el tango, vas a bailar tango, y si te gusta folclore, vas a folclore, y si te gusta los jujeños, vas a la peña de los jujeños. Mientras que la gente común no baila folclore.
Bueno, de la misma manera ya el baile típico, tradicional, folclórico esloveno, yo lo veo acá que se practica mucho, se le da más últimamente. O sea, cuanto más difícil es conservar el idioma, tiene que aparecer una alternativa que te ligue a tus raíces, y eso es el baile. Cantar también es bastante más fácil porque no hace falta saber, con poder pronunciar lo suficiente. Pero para bailar un baile folclórico no necesitas ni saber esloveno, ni entenderlo, ni nada. Vas y entonces mantenés el contacto con tu raíz sin un enorme esfuerzo que significa el idioma, que el esloveno es muy difícil. Es muy difícil. ¿Tus hermanos se casaron con eslovenos? No, el tema es así. Mi hermana mayor se casó con un esloveno. Mi hermana, que es la segunda, no se casó. Es que la que ahora... con tu mamá. La que vive con mi mamá, exactamente. Yo soy el menor. Mi hermano, que era el tercero en la línea sucesoria, estudió para cura con los salesianos. Es más, ya lo consagraron diácono, incluso ya trabajaba, incluso ya casado, porque el diácono puede casar, puede bautizar, etc. Él trabajaba mucho en Villa La Cava, porque los salesianos tenían como una capillita ahí, él trabajaba mucho ahí. Cuando lo iban a consagrar, ya tenía fecha y todo, y dijo, no, voy a esperar un año. Y pasado el año dijo no, y se casó con una argentina, ¿sí? Ahora está en México. Ah, sí. Sí. Se fue en el 76, rápidamente, por temor a... Él trabajaba en un grupo ecuménico que justamente se dedicaba a salvar gente que estaba perseguida, ¿no? Entonces uno del grupo lo detuvieron y los demás tenían miedo y se fue. Así que se fue a México y quedó ahí. Se quedó ahí. Tuvo 3 hijos y al menor, al comienzo, o sea, justo ahora fue un año, lo mataron por equivocación, o sea, tenía que matar a otro pibe y lo mataron a él. México es terrible, México es terrible. es horrible, así, con el tema de la droga, los cárteles y todas esas cosas. El pobre pibe había venido a Estados Unidos, había hecho el curso de piloto, ya tenía trabajo, toda una vida por delante, y 22 años y tan estúpidamente, ¿no? Bueno, así que los varones se casaron con argentinas, mi hermano mayor con esloveno y la segunda sigue soltera. Y Era muy común en ese momento, yo era uno de los primeros que, digamos, oveja negra de la colectividad, era tradición casarse con chicas de la colectividad, con muchachos de la colectividad. Después en determinado momento fue mitad y mitad, y ahora prevalecen los matrimonios que el muchacho se casa con una chica de Argentina, muchachos pero no en sí esloveno, no, porque son todos... tuyo, no importa. No después logramos la idea. Puede Atender tranquilo, no te das ser un... no sé qué. Claro, propaganda de Movistar. Sí, que tienen los- Pero siempre con católicos, ¿no? Ah, Si era de otra eso religión, sí. no. Muy raro, ¿no? Los católicos, sí. Y si no eran eslovenos, ¿había alguna otra colectividad que fuera tan afín, digamos, como para decir, bueno, es casi como nosotros? ¿O había alguna afinidad con otra colectividad? Sí, no sé, había afinidades, pero las colectividades son muy cerradas, Por ejemplo, son unos croatas. guetos infames, ¿no? No, era o con esloveno o sino con Argentina, muy Claro. casi Croatas, no. por ejemplo, que son bastante afines. Sí, pero no, con croatas sí, somos primos, pero no, mucha simpatía no hay. Es más, el único problema limítrofe que tiene Eslovenia es con Croacia, ¿no? Además, mal porque
porque los tipos pretenden no dejarnos salir a contacto con aguas internacionales, ¿no? Cuando ellos tienen toda Dalmacia, o sea, les sobra mar a lo loco y nos quieren, o sea, es bueno, al margen, ¿no? Dejémoslo ahí. ¿Volviste a Eslovenia? Volví en el 96, o sea, ya después de la independencia, estuve un mes y medio. Es más, apareció una oportunidad de quedarme, o sea, de quedarme. Después vine acá de volver con trabajo y todo, pero el proyecto primero con el cual me entusiasmé muchísimo, que era un diario, o sea, trabajar en un diario ya más, no solo trabajar, sino, no digo dirigirlo, pero medio técnicamente sí, al final no se realizó, porque la plata iba a poner la colectividad de Canadá y el accionista mayoritario dio marcha atrás en el último momento, no le gustó algunas cosas. Entonces, pero me ofrecieron otra cosa y estaba ahí que sí, que no, que sí, que no, al final no fui posteriormente cuando siempre me ofrecen alguna cosa digo, no, ya no, gracias a Dios. Que fracasó eso porque creo que lo hubiera lamentado. ¿Sí? ¿Tenés hijos? Tengo 3 hijos. ¿Y siguen las tradiciones? No, es más, la mayor está aprendiendo esloveno, ninguno de los 3 habla esloveno, que es muy llamativo, ¿no? Va, llamativo. Lo que pasa es que en esloveno tenemos una expresión que es lengua materna, o sea, la madre es la que transmite la lengua. Incluso el ius solis europeo, o sea, vos sos de la nacionalidad por sangre, no por lugar de nacimiento, es a partir de la madre, no del padre. La madre es la que da nacionalidad. Los catalanes también dicen la lengua materna. Claro, exacto, sí, es que la madre es la que da la lengua, no el padre. Y por eso, viste, como con el tema de ius solis es, o sea, la ley del suelo, ius sanguinis, que es la ley de la sangre, o sea, la nacionalidad la da siempre la madre, no el padre. ¿Vos sabés latín? Estudié iba a un colegio católico y en ese momento todavía enseñaban latín, pero muy bien no lo aprendí. Lo que sí, el esloveno es el latín hablado con palabras eslavas. Claro. Es directamente, o sea, tiene el singular, el dual y el plural, tiene masculino, femenino y neutro, y tiene las declinaciones P, que es, o sea, el verbo se conjuga y los sustantivos y los adjetivos se declinan, o sea, tienen raíz y terminación. Entonces, son 6 casos de declinación exactamente igual que el latín, y las declinaciones varían singular, dual y plural, y masculino y femenino y neutro, o sea que hay como 27 combinaciones distintas donde el sustantivo tiene la misma raíz pero distinta terminación. Es dificilísimo, es muy difícil, sí. Ahora, ¿por qué digo es igual que el latín? O sea, ¿por qué es igual que el latín? Yo tengo una teoría que nadie me la quiere ni confirmar, pero tampoco desmentir, que los que hicieron la gramática eslovena eran los curas. Claro. ¿Cuál era el idioma de los curas? El latín. Porque la gramática empezó, terminada la Edad Media, empezó la gramática eslovena. Exacto. Y hasta 1700 y pico los únicos gramáticos eslovenos eran los curas. Entonces es la misma estructura, exactamente la misma estructura, pero con palabras de raíz eslava. A lo mejor lo del bueno herido tiene que ver con cantar en misa y todo eso. Y sí. Estaba pensando antes que a lo mejor sí. Claro, también, sí. De tener que cantar todos juntos. Claro. Sí. Puede ser, no sé. Pero es muy interesante. Y políticamente, ¿siguieron involucrados con la realidad de Eslovenia una vez acá? ¿Se interesaban por lo que pasaba políticamente en el país? Sí. ¿O un movimiento? No. Es más, la colectividad a sí misma se llamaba, y allá en Eslovenia también la llamaban Migración Política Eslovena. SP, Slovenska Politična Migracija,
y se sigue llamando. Es más, hay muchos estudios, o sea, allá hay en Eslovenia hay una institución que se llama Academia Eslovena de Ciencias y Letras, donde también la sociología, y hay un instituto dedicado al estudio de migración, que es muy importante, edita libros, edita 2 veces al año una revista, o sea, de gran nivel, ¿no? Y al grupo este se lo sigue llamando Migración Política Eslovena, como que es el nombre que ya no lo es, porque bueno, desde el 91 adelante no tiene sentido, porque volvió el régimen, digamos, democrático, hay pluralidad de partidos y otras cosas, entonces ya no podría ser migración política. Y sin embargo, desde el punto de vista científico, se lo sigue llamando de esa manera. ¿Sí? Sí, y siempre como que era la oposición más fuerte, era la colectividad en la Argentina, ¿no? Estaban prohibidos los libros que se editaban acá, aunque fueran libros de literatura, o sea, novelas y cosas, allí estaban prohibidos. Los periódicos que se editaban estaban prohibidos, y vos te encontraban con el Eslovenia Libre, que es el periódico nuestro, ibas preso, así, de una, y cosas así, sí, estaba... Y ahora seguimos involucrados políticamente porque hay 2 partidos, por supuesto los partidos de la primavera, o de derecha que se llaman ahí, que son mayoritarios acá, ¿no? O sea, ¿Puede ser que ese rasgo de involucramiento en la política los distinga de lo que es la inmigración más antigua, de eslovenos? Sí, por un lado sí, pero por otro lado ellos habían tomado, digamos, la posición de izquierda y nosotros la posición de derecha. Entonces, lógicamente, por eso al comienzo, no solo que no se trataban, sino que se odiaban o se tenían mala relación, ¿no? Y tu hermano se identificó más con los curas de la teoría de la migración, ¿no? Claro, él más con el tercer mundo, sí. Claro, porque era en ese momento, cuando él estudiaba para cura en Córdoba, era la línea predominante entre los estudiantes al sacerdocio, ¿no? Sí, él era el que primero a mí también, digamos, me dio los documentos de Medellín, después lo llamé, no después, pero de Medellín y de esas cosas, ¿no? ¿Les sorprendió esa actitud? ¿Les sorprendió a ustedes, digamos, que él siguiera esa tendencia? A mí personalmente no, es más, yo... eso no lo publiqué. No. Yo en la colectividad era considerado como de izquierda, ¿no? Me decían tercermundista y esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que después se licuó mucho el tema, ¿no? Es más, una vez yo me acuerdo, yo en el periódico escribo la columna de política argentina, y una vez un tipo vino a mí y me dijo, por culpa de usted yo voté a comunistas. Claro, porque en ese momento yo una vez como que había aconsejado que dentro de... Yo siempre dejo, nunca aconsejo a quién votar, pero digamos como doy las opciones y que cada cual elija cuáles las opciones desde el punto de vista político, ideológico y de responsabilidad, de gente seria, gente que yo... Y era un frente, no sé cómo se llamaba en ese momento, que era democristianos y no sé cuánto, y en la lista había 2 que eran del Partido Comunista. Entonces el tipo se rasgaba las vestiduras porque leyendo mi columna fue a votar a... No, perdón, yo pongo, cada uno vota el que quiera, yo no lo aconsejé, yo expliqué las posibilidades y usted eligió por algo habrá elegido, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Y tu mamá qué dijo cuando tu hermano...? ¿Dijo que no iba a ser cura o cuando dijo que iba a ser que no iba a ser cura? que no iba a ser cura? Y fue un golpe. Un golpe fuerte. Sí, para la familia eslovena el que haya un cura en la familia es un honor. Claro. Es un honor, sí. ¿Y en las bodas, por ejemplo, tienen alguna tradición especial? No, ¿Los casamientos no. son similares a los? No, sí. En ese sentido es no. Se conserva, digamos, la memoria de lo que son los casamientos folclóricos. Es más, algunas veces se representan. Hace unos 3 años o 4 años, para el Día de la Juventud, que siempre hacen también un acto, digamos, cultural, una cosa así, hicieron la representación de la boda, ¿sí? Con todo, hasta a un cartonero le pidieron
prestado, le alquilaron, porque después le dieron un caballo para que el carro fuera traído por el caballo, así que era en un jardín, en un patio, ¿no? Que se hizo la representación, y bueno, aparece el caballo tirando el carro, qué sé yo, bien, ¿no? Pero no, es más, la fiesta de los casamientos ahora, hace poco había uno, y que el padre, la abuela de la novia dijo, esto es la antesala del purgatorio. Ah, Claro, porque todas las luces, ¿viste? claro, la la música, música, disco y claro. todo eso, el tipo se volvió loco. No, el purgatorio no, la antesala del infierno. Así que no, en ese sentido no se conservan mucho las tradiciones. Es más, la colectividad conserva, por lo menos hasta ahora conservó más la tradición cultural que la tradición popular. Y las tradiciones que quedan, que se mantienen, son más las tradiciones religiosas. Por ejemplo, la forma de celebrar la Pascua, el tema de pintar los huevitos de Pascua, no tener, o sea, luego de chocolate, sí, a todo el mundo le encantan, todo el mundo morfa chocolate a lo loco, pero se conserva el tema de pintar los huevitos de rojo, de azul y blanco, que rojo, azul y blanco por algo, los huevitos se pintan así, y después de jugar juegos que se jugaban en los pueblos antiguos. Una es, por ejemplo, te pones a cierta distancia y con una moneda tenés que tirar y perforar el huevo, ¿no? Entonces si lo perforás es tuyo, si no, ¿entendés? Y otra cosa es, lo hacer rodar por una canaleta y el otro después lo tiene que hacer rodar también y pegar el que vos largaste antes, porque son distintos juegos que se juegan en Pascua. Y se siguen jugando. Siguen jugando, sí. Qué lindo. Se juegan, por ejemplo, sí, en algunos o alternativamente un año en uno, un año en otro, pero se mantiene la tradición. Es una tradición que se mantiene. Otra es la de, para el Domingo de Ramos, hacer el ramito con el verde y los... Qué lástima, no tengo ninguno acá. Hay uno ya... ¿Les hacen las familias? No, los hacen en los centros, en los clubes. Ah, los clubes. Que nosotros los llamamos hogar. Slomskodom, Nashdom, que es hogar de nuestro hogar de tal fulano, hogar de tal mengano, de algún prohombre esloveno. ¿Cambiamos? ¿Pasar? Chicas, Eslovenia, porque Sí. es es como puente entre Oriente y Occidente, ¿no? Vos fíjate que en Eslovenia hay una, ¿cómo se llama? Que se juntan tres límites, ¿cómo se llama? Como una triple frontera. Triple frontera. Pero no solo triple frontera en el sentido de Estado político, sino que los eslovenos son eslavos. Arriba está Austria, que son germanos, y al oeste está Italia, que son latinos. Es realmente triple frontera de tres razas y tres culturas muy importantes en Europa, casi diríamos clave, o sea, lo latino, lo germano y lo eslavo. Pero eso viene ya desde el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Todo eso. Ya era como una... No, lo que pasa que sí, lo que pasa es que los eslovenos son fruto de la migración Sí. de los pueblos, donde el esloveno es la punta de lanza de la penetración eslava, o sea, los pueblos eslavos, polacos, rusos, checos, eslovacos, serbios, croatas, los eslovenos son los que vienen primeros, los que están abriendo camino. O sea, por eso yo supongo que habrán de lo que fue originariamente Eslovenia, lo que es ahora República Eslovenia, quedó reducido a un tercio de lo que era originariamente. Perdimos frente a los germanos y claro, éramos
sin fuerza, eran demasiado fuertes, o sea, demasiado poderosos los vecinos, y originariamente hubo que hacer arreglos, pactos, hasta que perdimos toda autonomía y lo esloveno quedó reducido a lo campesino. Nosotros teníamos príncipes, teníamos, qué sé yo, el rey Samo con su carantaña, qué sé yo, pero después de eso fue totalmente devastado y lo esloveno quedó reducido al pueblo más bajo, o sea, realmente la plebe, ¿no? Y todo lo más desapareció. Y entonces es lógico que no hubo defensa contra esa penetración, ¿no? Es más, nosotros hicimos como una especie de reconquista, porque hasta el siglo XIX, o sea, en 1800, el campesinado era esloveno y las ciudades eran germanas. O sea, en las ciudades se hablaba alemán, eran alemanes. Y el esloveno quedaba en el campo. Cuando empieza con el iluminismo, empieza a cultivarse más la tierra, que entonces el esloveno gana en poder económico, y empieza una primera industrialización que es muy artesanal todavía, y entonces la juventud eslovena va a las ciudades, ahí se empieza a desbalancear. Y en las ciudades aparece una minoría eslovena que va creciendo hasta echar a los alemanes y quedarse incluso con las ciudades, ¿no? Pero las ciudades eran hasta el 1800, las ciudades eran alemanas y el pueblo y el campo era esloveno. Como haber empezado como romper un sistema feudal todavía. Es que claro, es que a medida que va desapareciendo el sistema feudal, toma poder lo esloveno. Muy interesante. Sí, muy interesante. Claro, los rusos Pero los rusos es distinto, porque los rusos siempre... el campesinado... Sí, pero los zares eran rusos, Exacto. los varones Ahí eran la rusos, los diferencia. duques eran Exacto. rusos, o sea, la nobleza, los rusos tenían su nobleza, los polacos tenían su nobleza, los checos tenían su nobleza, los serbios tenían sus reyes, hasta los croatas y los eslovenos no teníamos ni carajo. ¿Entendés? Ese es el milagro esloveno, haber sobrevivido sin una unidad administrativa, sin nobleza y sin ejército, gracias a Dios, porque si hubiéramos tenido ejército nos hubieran masacrado, nos hubiéramos quedado. O sea, la historia siempre te da una revancha, ¿viste? Una segunda oportunidad. El haber perdido todo eso y haber perdido su fe, o sea, haberse convertido al catolicismo, lo que parecía un desastre era lo que finalmente lo salvó. Les dio una unidad. Claro, exacto. ¿Qué sentís vos cuando te hablan de Eslovenia o cuando tenés contacto con...? Mira, lo que pasa que yo estoy muy aporteñado, o sea, me provoca así, morriña, como dicen los gallegos, ¿no? Qué sé yo, ay, qué lindo, ay, qué bueno, pero el fenómeno es el siguiente. Yo llego con el avión y aterrizo en Brnik, que es el aeropuerto de Ljubljana, y digo, nuevamente en casa. Y cuando vuelvo a Ezeiza, digo, por fin en casa. Claro. O sea, realmente estás ahí entre dos mundos. Había un autor sueco que tiene una novela que se llama Los Emigrantes, que mi madre la leyó 50 veces, donde justamente aparece un personaje que como que se cambia continuamente. Está en Estados Unidos y añora a Suecia y vuelve a Suecia y dice, no, pero acá no, y va mudándose de Suecia a Estados Unidos, de Estados Unidos a Suecia, hasta que muere, no encuentra su lugar en el mundo. Es más, mi ex mujer decía, tu patria no es el lugar donde naciste, sino el lugar donde quisieras morir. Lo cual es verdad, o sea, esa es tu patria, o sea, donde vos querés terminar tu vida. Y qué sé yo, en este momento yo, para ahora Buenos Aires, me fascina. Ahora, llego a Ljubljana y yo voy caminando por el que... Y vos, a veces me cruzo y digo, ¿vos qué haces? Y no, estoy caminando por Ljubljana.
Pero vos sentís que tu nación es Sí, Eslovenia. sí, nación, Por sí. eso, Yo pertenezco porque a una Eslovenia, cosa sí. es el Estado y otra cosa es lo que vos estás explicando, Claro. tiene más que ver Con la esencia. con nación, Claro, ¿no? sí. Con esto. ¿Sabes lo que pasa? Que la raíz es... Claro, es la nación. Y no es por los 10 años que viví allá, es por todo lo... Por eso mucha gente confunde Estado con nación. Esto es nación, lo que vos Es estás que diciendo. en Eslovenia Estado y nación no es lo mismo. No. En Eslovenia tenés de qué nacionalidad sos y qué ciudadanía tenés. O sea, se diferencia totalmente. Incluso cuando por ejemplo, en los formularios que yo, nacionalidad esloveno, ciudadanía, tal ciudadanía. ¿Y no te nacionalizaste argentino? Sí, 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 naturalizado. naturalizado. Sí, sí, sí. Y volviendo a la colectividad diputada, si querés vamos a Sí. hablar. Sí. ¿Hay algunos miembros de la colectividad eslovena que se hayan destacado acá, que sean reconocidos por la colectividad, por su trayectoria o por algún aporte en particular? ¿Ustedes reconocen personas de la colectividad? ¿De la colectividad que hayan aportado a la Argentina o a la colectividad? A ambas, que se hayan destacado por su trayectoria. ¿Ustedes tienen sus propios, digamos, referentes Sí, por sí, sí. mérito? Sí, por sí, sí. ejemplo, Bueno, gente, digamos, que se destacó acá, o sea, eslovenos que se han destacado en la Argentina, hay algunos. Sulcic. Sulcic, por ejemplo, es uno. Contar para que por Claro. qué se destaca. Y porque es un arquitecto que realmente, digamos, dejó su huella, por un lado, en lo futbolístico, porque fue el creador de la Bombonera. Claro. Claro. O sea, eran tres. Lo curioso es que él vino a la Argentina, él estudió en Italia, él pertenecía, pero en ese momento Trieste sigue apareciendo en Italia, pero gran parte de lo que ahora es Eslovenia, incluso la ruta de Pozuena, entre Primera y Segunda Guerra Mundial pertenecía a Italia. Bueno, él vino a la Argentina y nunca, digamos, ratificó su título de arquitecto, él no podía firmar los planos. Entonces, como que de repente, pero sus dos socios reconocían perfectamente que el autor intelectual de las obras era él. Él hizo, bueno, por ejemplo, el Estadio de Boca, el Mercado de Abasto, también es obra de él, y después varias obras más. Hace poco fue una exposición por el Bicentenario que se hizo en La Recoleta, en el centro. Se hizo una exposición de Sulcic y se mostraron todas sus obras. Realmente. Yo escuché que se destacaron muchos talladores de piedra o picapedreros Picapedreros, sí, del Congreso. ¿Pero por qué es esto? Por ejemplo, Juan Gruden, Eduardo es el hijo, Juan Gruden era un escultor picapedrero que, por ejemplo, hizo varias de las estatuas en el monumento a la bandera en Rosario. Es el autor de los famosos lobos marinos de Mar del Plata y todas las esculturas del Parlamento uruguayo en Montevideo son todas obras de él. Hay otro que ahora no me acuerdo el apellido que trabajó mucho con Bustillo en Bariloche. En la catedral de Bariloche, todo lo que era picar la piedra, o sea, esculpir, era dirigido por no me acuerdo el apellido, también esloveno. Había mucha tradición picapedrera eslovena y vinieron acá y fueron muy exitosos. El sí. Congreso, me dijeron, el frente del Congreso de la Nación aquí en Buenos Aires también. También, sí. Y porque es una actividad muy común. Es una actividad que era muy, justamente en esa parte de Eslovenia que limita o que pertenece a Italia, hay muchas canteras. Muchas canteras y como la crisis hizo lo suyo, muchos de ahí se vinieron, podrían haber sido Estados Unidos, no sé, eligieron la Argentina, porque la migración italiana venía mucho a la Argentina, entonces medio como que los fue llevando, ¿no? Los picapedreros, después Juan Benigar, antropólogo, que vivió con los mapuches y son... que los croatas se lo quieren... Es más, Carmen Berlichak, la escritora esta, tiene un libro que lo croata en Argentina y pone a Benigar como croata. ¿Por qué? Porque nació en Zagreb, porque sus padres, en ese momento su padre que era
empleado del correo, en ese momento estaba en Zagreb. Pero él, o sea, por ius sanguinis europea, y por lo que él se declaraba, y además él escribía en esloveno, hablaba en esloveno, acá tenía contacto con la colectiva eslovena, nunca con la croata. Cuando yo le reclamé, yo soy amigo de él, le reclamé, qué sé yo, pero él nació en Zagreb, bueno, entonces vos sos española porque naciste en Madrid. No sos croata, ¿por qué te decís que sos croata? Bueno, Benigar también es esloveno, de origen esloveno, Vladico Ciančić también es de origen esloveno, y otro escritor, ahora no me acuerdo, no importa, que también ahora está tomando bastante vuelo, también es de origen esloveno, hace poco le hicieron también, fue a Eslovenia, hizo una presentación ahí muy interesante, y después, y de la colectividad después de nuestra colectividad, la que es muy, no en la Argentina, pero Branka Sushnik en Paraguay, es antropóloga, hizo una obra pero impresionante entre los guaraníes. Es más, le dieron la distinción más alta de Paraguay, una calle que lleva su nombre, el Museo Etnográfico Paraguayo lleva el nombre de ella, porque ella lo creó también. Como antropólogo era muy especial. Descubrió los distintos dialectos del guaraní que ni ellos sabían, digamos, la existencia, y hacía todos los años trabajo de campo entre los guaraníes y un trabajo impresionante, sí. ¿Y vos sabés cuál es la comunidad eslovena de la diáspora, digamos, más grande? O sea, que está afuera. ¿En algún país? Sí. Sí, en Estados Unidos. Estados sí. Unidos. En determinado momento, entre las dos guerras, la primera ciudad eslovena era Cleveland, porque había más eslovenos en Cleveland que en Ljubljana. Y era tan fuerte que incluso tenían su diario, o sea, no, pero su diario salía todos los días, tenían sus escuelas, sus parroquias, sí. Cleveland en Estados Unidos es la mayor. Después había muchos en Alemania. Lo que pasa en Alemania iban y volvían. Fundamentalmente mineros, o sea, trabajaban en las minas, en Westfalia. Y mientras que en Cleveland, en las industrias del acero, y por supuesto gente que iba a Estados Unidos, de Alemania se volvía, de Estados Unidos no se volvía. Después en Canadá, Australia y la Argentina. Sí. Ya como en cuarto lugar la Argentina. Sí. Si tuvieras que describir un rasgo que identifica a los eslovenos acá, en Buenos Aires, un rasgo de la colectividad, o un rasgo, o un valor en el que son muy que se trabajadores. reconozca. Yo creo que o sea, un poco de la fidelidad, eso es propia de la colectividad más que de las personas, fidelidad a las tradiciones en cuanto al tema de la cultura, digamos, pero un rasgo como de personalidad, son muy trabajadores, y por eso eran muy apreciados, digamos, en cualquier, o sea, casi podría decir que no hay eslovenos desocupados, porque no son muy apreciados. Ya desde el comienzo, de que llegaron, eran muy apreciados por esa característica y muy responsables también, sí. ¿Está viniendo inmigración eslovena ahora? Después del 54, que era el grupo Sí. ese nuestro de las familias, no hubo ninguna, digamos, hay inmigración, pero alguien que viene y le gusta y se queda, o por alguna referencia, pero sí, un grupo no. No hay. Ni siquiera grupo, no una oleada inmigratoria, ni siquiera un grupo, no. Son todos algún inmigrante individual, alguno que se fascinó con el tango y vino y se quedó. Alguno que se enamoró de alguno. Sí, exacto, sí. Y algún argentino que se enamora de alguna eslovena y se va a ir a Eslovenia, hay casos, sí. Y el internet todo lo puede, ¿no? Se conocen por internet, después se conocen personalmente y... Bueno, hay que tener mucha suerte para... No sé, no creas, las redes sociales dan para todo. Sí. Así que, bueno. Hacemos la Sí. pregunta de cierre, que es, ¿qué reflexiones hace usted sobre su experiencia migratoria? ¿Cómo la valora? ¿Cómo la valora? O sea,
a mí yo creo que en ese sentido soy muy tradicionalista, como decir, muy a la antigua. Yo creo que cada uno tendría que quedarse donde nació. O sea, la inmigración ofrece muchas posibilidades, pero no deja de ser un trauma. O sea, por algo en la antigua Roma, los castigos que se daban, el primero era la pena de muerte y la segunda era el destierro. O sea, te mandaban afuera de la tierra, o sea, del lugar conocido, el lugar donde habías nacido, ¿no? En la categoría de las penas, era enseguida después de la pena de muerte era el destierro. Si yo muchas veces me planteo, ¿qué hubiera preferido? O sea, si desde mi visión actual, haberme quedado allá o está bien que me llevaron y me trajeron acá. Yo creo que primero la inmigración enriquece muchísimo, te enriquece psicológicamente, te enriquece en potenciales y hasta yo creo que esta inmigración eslovena, dio la oportunidad de conservar un montón de cosas que de otra manera, si la gente esta no hubiera salido y no hubiera venido a la Argentina, no se hubieran conservado, ¿no? ¿Y qué trauma te dejó? Y sí, es jodido, es jodido. De repente perdés tu mundo y te trasplantan a otro mundo. Es como una planta que te sacan un lado y la ponen en otro. De repente, o sea, no es la misma, o sea, es otra tierra, es otro abono, es otro sol, hasta en el reino vegetal, vos pensás una persona, ¿no? O sea, a mí por un lado, yo creo que me favoreció el hecho de que era muy chico y entonces como que no me daba cuenta de las cosas, ¿no? Porque hay personas mayores que les quedó mucho trauma, grandes traumas les quedaron, sí. Y bueno, los sobrellevaron de alguna manera. Mi madre, por un lado, por ejemplo, reaccionó de esa manera, nunca aprendió a hablar español, por un lado, y por el otro, acentuó su pertenencia religiosa. O sea, a mi madre la salvó su fe, ¿no? Y todavía hoy día reza, lo único que le queda, o sea, ya puede leer nada más que media hora por día. El médico le prohibió, el oculista le prohibió leer más de media hora por día y con luz fuerte o en sol. Ella se leía la vida, ¿no? O sea, cuando se jubiló, porque se jubiló, se pasaba el día leyendo. Todavía hoy día yo le llevo una revista que viene de allá, es el regalo mejor que le puedo hacer, aunque pueden nada más que mirar los títulos o mirar las fotos, qué sé yo. Y ella se refugió en su fe, en sus rezos, en sus oraciones, porque vos pensás, quedarse sola con 4 chicos a los, qué sé yo, 28 años, algo así, tenía Claro, mi madre, porque vos ¿no? tenías 20 cuando tu papá se murió. Claro, yo tenía 20, ¿entendés? Y después cambiar